Esto porque se vienen ¿Serio? los días de calor. Aparentemente, lo que dicen que el 24 vamos a tener una noche pasada por agua, ¿eh? No, por Eso es lo que dicen. favor. Así que, Bueno. bueno, vayan teniendo en cuenta eso. Vamos a ver qué sucede, qué pasa. Así que, Yo digo sí, ¿qué dice usted? que preparemos dos mesas, una en el patio por las dudas y Ajá. una adentro por las dudas. Sí, ¿te acordás cuando armábamos la mesa larga afuera con todos los familiares que Sí, llegaban? Ya estábamos a esta hora de la tarde, ya se iban ajá. poniendo, pero las mesas sin los manteles, porque se Bueno, iban acomodando las mesas y sí. todo, ¿te acordás? La mesa larga afuera y la mesa ¿Cómo, redonda adentro. cómo Por las dudas. sí, pero cómo han pasado los años, el tiempo y hoy cada uno en sus casas? Y el Claro, cambio por no dejar sola el hogar, por los hechos a veces de tener miedo que es pasen algunas cosas, complicado, sí. sí. Vos sabés Pero que bueno, días atrás, por ejemplo, me pasó que, viste que tuve la recepción de mi hijo y tenía una cuñada que no quería dejar su casa sola, justamente por eso, por el tema de la inseguridad. Me decía esa, mira, yo no voy a poder ir porque tengo miedo de dejar mi casa sola. ¿Cómo han cambiado los tiempos en ese sí, sentido, no? Y bueno, pero sí estamos. Hay sí, que tratar de sobrevivir y de ir adaptándonos también a los tiempos, pero aunque yo no, no, extraño eso. aunque no deberíamos, no O sea que deberían pasar yo esas extraño cosas. a mí me juegan muy en contra, hablaba el otro día con una persona, los recuerdos. Me juegan muy en contra y me Ujú. pongo nostálgico y Todos. pensamos, y pienso, yo hablo por mí, ¿eh? Con aquellas personas que, por ejemplo, cómo me gustaría que esté mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis primos, todos, Ay, esa familia que seamos por un grande. año todos solteros, todos libres y que podamos ir a visitar a la abuela y pasar todos juntos. Claro, sí, esas familias enormes que se formaban a la hora de justamente de la fiesta. Pero bueno, eh, el profe Fariña hoy nos está visitando y tiene muchas novedades para contarnos con respecto a este justamente cambio de De estación estación. que ocurre o no el 21, porque vio que muchas veces demora un poquito, no sé. A ver, ¿qué tiene para contarnos? ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo Buenas le va? tardes. Buenas tardes Bienvenido. Edith, buenas tardes Gustavo, buenas tardes a los chicos de la radio. Y gracias por la Y, sorpresa de y venir a la como tarde. siempre me pego una vueltita para dar la efeméride o lo que sucede, ¿no es cierto?, de la Sí, atmósfera para arriba, para Sí. afuera, sería, ¿no es cierto? exactamente, sí. Y olvidando cosas que ocurren en el mundo todos los días, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, así que nosotros ya dijimos al principio del mes que era diciembre, ¿no es cierto? Diciembre Ay, viene de 10. por Dios, Diciembre viene de 10 y uno diciembre, dice, pero diciembre. no, pero el número 12, mes número 12 ya, ¿no es cierto? ¿Por qué Sí. diciembre? Porque en el antiguo calendario, ¿no es cierto?, eran 10 meses y luego se agregaron enero y febrero y diciembre quedó, ¿no es cierto?, como el Ahí. número 12, pero porque se agregó enero y febrero. Diciembre, una palabra griega que Ajá. significa 10. Y bueno, por el calendario nuevo que hizo Julio César, quedó 10 el diciembre, que es el número 12, mes número 12, Qué con raro. 31 días, que ya no queda poquito, así que en cualquier momento se nos van los 31, que Ajá. fue un año bisiesto para nosotros también. Sí, sí, Y sí. como siempre contando la efeméride, los fenómenos astronómicos que ocurren, y en Sí. estos momentos ya la Tierra ya está avanzando en su máxima rapidez alrededor del Sol. Recuerden que los primeros días de enero se llama perihelio, ¿no es cierto? La menor Ajá. distancia que se encuentra del helio, peri es más cerca del helio, del dios sol, helio, ¿no es Sí. cierto? Ya vamos a decir qué día y a qué hora ocurre los primeros días de enero, y así que está avanzando en su máxima velocidad. Recordemos que el sol viaja a su máxima velocidad, unos 30 kilómetros en cada segundo, y su mínima rapidez, ¿no es cierto?, alrededor del sol, 27, 28 kilómetros en cada segundo. Así que está avanzando con su máxima rapidez. Y mañana, 21 de diciembre, ¿no es cierto?, mañana 21 de diciembre, a las 6 horas, 21 minutos, hora argentina, va a Ajá. ocurrir un fenómeno especial. El centro del Sol Voy va a a estar anotar. recorriendo el trópico de Capricornio, Voy a que anotar pasa por Formosa, eso. Salta y Jujuy. Ajá. Así que el centro del Sol. Ajá. Esto quiere decir que su borde, como el Sol tiene más o menos medio grado, ¿no es cierto?, de amplitud en el cielo, ya Ajá. a partir del día 18 hasta el 24 de diciembre va tocando el trópico, pero mañana el centro del Sol, ¿no es cierto?, va a estar en el trópico de Capricornio, va a estar recorriendo. ¿A Y qué va a hora? ser el día a las 6 de la mañana, Ah, 21 6 de minutos, la mañana. 6 hora a.m. argentina, y Ajá. va a ser hoy, ayer, mañana, pasado, son los días más largos del año, con luz solar, ¿En y serio? las noches más cortas para Ah. nosotros. ¿Por qué? Porque comienza el verano en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte.
Así que son las noches más cortas y los días más largos, todo el otro día. Y a partir del 24 ya el Sol va a comenzar a moverse aparentemente, porque la Tierra, la que se traslada con su eje, ¿no es cierto?, del Sol, Sí. ya va a ir acercándose dentro de 3 meses al Ecuador, que va a ser los equinoccios. Así que mañana mirá. entonces tenemos solsticio de verano para el hemisferio sur, el Sol Ajá. recorre el trópico de Capricornio, que pasa por Salta, Jujuy y Formosa, y va a ser a las 6:21, y los días más largos de luz solar, por lo tanto lo vamos a tener aquí sobre nuestra cabeza. Ajá. En Formosa, en el trópico, lo van a tener bien sobre su cabeza. O sea, los que están en los trópicos no hacen sombra. Ah. Cae la sombra al mediodía solar, que son las 1 de la tarde en nuestros relojes. Así que no. Pero Qué nosotros raro como, eso, ¿no? Digo, Claro. porque ¿dónde está mi sombra? ¿Qué pasó? Pero ¿Se como, fue? como, ¿Se nosotros, escondió? como nosotros nos encontramos un poquito alejados, ¿no es cierto?, Ajá. del trópico, hacemos una sombra de 2,5 grados, 2,7 grados nomás aquí en la zona de esas peñas. Ajá. Pero el que está en el trópico, mañana al mediodía, a la 1 de la tarde, hora argentina, por ejemplo, nosotros no hacemos sombra, la gente de Formosa, Salta y Jujuy. Pero nosotros, como estamos un poquito alejados, hacemos una pequeña sombra, pero es la mínima sombra que alcanzamos Claro. en este verano que comienza mañana en el hemisferio sur. Ajá. Yo sé que a lo mejor esto no es lo suyo, pero hay muchos mitos relacionados a esto de que la sombra desaparece, digamos, porque es un momento raro, uno no ve su sombra, ¿no? Claro, en ese caso, como te dije, el observador que están, por ejemplo, en Formosa, mañana a la 1 de Sí. la tarde, ¿no es cierto?, en Salta y Jujuy, donde está la zona del trópico, ¿no es cierto?, Sí. ese momento al mediodía, a la 1 de la tarde, solar sería, ¿no es Sí, sí, cierto?, sí. no, su sombra va a caer sobre sí mismo. Ujú. Pero como nosotros estamos un poquito más hacia el sur, unos 3 grados casi, hacemos una pequeña sombra. Ah. Y la gente de Buenos Aires, que están un montón de grados más grados que Ellos nosotros. sí. Sí, y por supuesto, a medida que se Sí, sí, aleja sí. hacia el sur, ¿no es cierto?, la sombra va a ser más larga. Pero el que está en el Claro, trópico, claro. su sombra al mediodía, a la 1 de la tarde, cae sobre sí mismo. Buenísimo, mirá Así que ese es un vos. acontecimiento astronómico que va a ocurrir mañana. Qué Y cosa, ¿no? luego tenemos que el día 30 va a ser luna nueva, la segunda luna nueva que va a ocurrir en este mes. O sea, 2 lunas nuevas en el mes, o sea que es una novedad. A veces ocurre 2 lunas llenas, 2 son lunas novedad. nuevas. 2 lunas nuevas. ¿Cuál es la más grande, profe? ¿La luna llena? Porque hay algunas que la vemos bien redonda, bien visible. Bueno, acordate que Sí. los planetas, las órbitas que hacen alrededor del Sol son elípticas. Sí. A veces se acercan y a veces se alejan. Ujú. ¿Se acuerdan? Por la tercera ley de Newton que tenemos, Sí, ¿cierto? sí, sí. Pero de Kepler. Pero la Luna también tiene un movimiento que va en una órbita elíptica, a veces se acerca a la Tierra, a veces se aleja. Y justo la Luna, La Luna el día 30 va a ser luna nueva. Y justo ese día anterior va a ser la Luna en apogeo. Va a ser la menor distancia del geo. Apogeo, menor distancia del geo, o sea, de la Tierra. Y se va a encontrar, perdón, la mayor distancia de la Tierra. Y se va a encontrar a unos 404.000 kilómetros, 480 de distancia, o sea, una máxima alejamiento. Por lo tanto, si se produce luna llena, que fue hace 7 días atrás, era una pequeña luna, no era una gran luna. Entonces, depende de cómo está en la distancia Tierra con respecto a la luna, va a ser la luna llena de mayor tamaño o menor tamaño. Por eso se llama superluna o pequeña luna. Cuando la luna llena coincide con la menor distancia, la vemos de mayor tamaño. Ay, qué lindo. Ahora, claro. 13% de mayor tamaño, de 13 a 18% se la ve, por eso se llama superluna. Eso es cuando, por ejemplo, nos paramos en el medio de la calle y vemos esa superluna Claro. espectacular. Por eso, a veces coincide que en la menor distancia de que se encuentra en la Tierra ocurre que está luna llena. Ah. Y a veces coincide que a la mayor distancia también está luna llena y se la ve unos 18% de menor tamaño. Sí, sí, sí. Ahora, no tenemos que confundir con esa luna gigante que vemos todos los días que aparece por el horizonte o se pone por el horizonte. Ah. En ese caso ocurre un fenómeno óptico que nos engaña a nosotros. Sí. Entonces la suele vemos que pasar, sale sí. gigante, Ay, sí. Ah, pero sí, cuando eso sí. está arriba la Sí, vemos ¿viste? Cuando de la menor ven. tamaño. Sí. Bueno, eso es una ilusión óptica. Ah. ¿Por qué? Nos engaña, no sé tanto sentido. ¿Por qué? Porque cuando está saliendo tenemos referencia a horizonte, árboles, casas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tenemos. Y en cambio, cuando está acá arriba en el cielo no tenemos referencia y la vemos de menor tamaño. Ujú. Pero es una ilusión óptica. Entonces, para sacarse la duda, tendría que hacer lo siguiente. Cuando sale o se pone gigante, ¿no es cierto? Ujú. La medimos como hacen los pintores, ¿no es cierto? O los dibujantes, la medimos el diámetro que tiene. Y cuando está acá arriba, que aparentemente la Sí. vemos, la medimos y van a ver que coincide el mismo tamaño.
porque es Ajá. una ilusión óptica que nos engaña, ¿no es cierto?, cuando sale la luna. Ah, mira vos. Y bueno, ¿y qué otras novedades nos trae Y bueno, diciembre? y como comenté al principio que la Tierra está viajando a su máxima velocidad, recordemos que va a llegar a su máxima velocidad el 4 de enero del 2025, dentro de unas cuantas semanas, Sí, 2 semanas, sí, va a 2 llegar semanas. su máxima velocidad y va a alcanzar su mínima distancia al Sol. Aproximadamente 147 millones de kilómetros, 100.000 más o menos su distancia, que va a ser a las 10, 22 horas, ¿no es cierto?, de la mañana, su mínima distancia, y alcanza su mayor rapidez, 30 kilómetros en cada segundo. Y en ese caso se llama perihelio, la menor distancia, el helio. Y su máxima rapidez, ¿no es cierto?, es esa, y su mínima va a alcanzar después de 6 meses, porque como se va alejando en su órbita, va a ocurrir el afelio el 3 de julio, ¿no es cierto?, que se va a encontrar unos 152 millones de kilómetros de distancia, que está viajando más o menos aproximadamente unos 28 kilómetros cada segundo. Hay diferencia de 2 kilómetros en cada segundo. Claro. Entonces, y hay una diferencia de unos 5 millones de kilómetros de distancia, cuando se acerca y cuando se aleja. No quiere decir que esta menor distancia que va a ocurrir dentro de 2 semanas, ¿no es cierto?, Sí. se va a hacer el verano, ¿no es cierto?, o va a aumentar la temperatura. No, es el verano para el hemisferio sur, Ajá. pero sigue siendo invierno para el hemisferio norte. Ah, Su acercamiento no tiene nada que ver, muy poquito el aumento de calor que recibe del sol. Ahora digo, ¿no? Saliendo un poco de nuestro hemisferio, está haciendo mucho frío en otras Sí, partes y bueno, del mundo, ¿no? ya Donde- la otra vez comentábamos con Gustavo. Cambió Pero, la estación profe, y pero, comienzan profe, las nevadas, pero, ¿sí? profe, dicen algunos que no está haciendo el frío de otras temporadas también, ¿eh? Bueno, acordate ¿Será? que son cíclicos. Recuerden que el año pasado tuvimos gran seca y comenzó el verano prácticamente, las altas temperaturas en octubre. Sí. Octubre, noviembre, incluso antes de octubre empezaron. No tuvimos primavera, Claro, nada. y el año pasado también ocurrió lo mismo. También. Tuvimos las grandes temperaturas, ¿sí? Sí. Altas temperaturas, se cortaba la luz, vieron que renegaba todo. Oh, ¿Estamos sí, teniendo, no? sí. ¿Y qué ocurrió este año, después de 2 años? Hay este cambio que cada semana llueve, vienen los vientos de bajas temperaturas Sí. del sur, y ¿qué ocurre? Cada semana hay un cambio, cada Sí, sí. semana hay un cambio. Sí, sí. Por eso también siempre ocurre que a veces tenemos lindas noches, ¿no es cierto?, en Navidad o Año Sí, Nuevo, sí. y luego tenemos, como comentaba vos al principio, pues tenemos Sí. lluvia, ¿no es cierto?, que está Ajá. anunciada lluvia. A ver, Bueno, pero vamos son a mirar el cíclicos. pronóstico. También son cíclicos. No sé, Sí, ver. unas noches espectaculares, unos días espectaculares. La vegetación, ¿vieron cómo están se apeña Ahora, Ay, está hermoso. profe, Todo impresionante. verde por todos Sí. lados. ahora, qué fuerte, ¿no? El otro día la tormenta con ese viento huracanado que se vivió, por ejemplo, en una parte de Santiago como ser Sachayo, Guanaco, Sí. y que bueno, acá se viene un viento, pero no fue todo lo que aparentemente sufrieron en esas localidades santiagueñas, ¿no? Bueno, viste que son fenómenos, por ejemplo, la Tierra, fenómenos. Vos mirás el mapa satelital y fíjense en cómo devastaron Santiago del Estero con el desmonte. Lo dejaron pampa, sacaron todo. ¿Para qué? Para agricultura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen estos vientos y ¿qué hace? Y va a levantar el polvillo. Y viene la lluvia y ¿qué hace? Y no va a drenar, va a correr, se va a ir en unos ratitos y va a quedar seco. Entonces, miren el mapa satelital, le va a llamar la atención cómo quedó Santiago del Estero devastada con la vegetación. No quedó más, se usa para agricultura. Entonces, ¿por qué fue el otro día la lluvia de esa? La lluvia, prácticamente, ese viento que levantó la tierra. ¿Y qué tierra levantó? Si hubiese habido monte, pastos, pastizales, ¿no se iba a levantar esa cantidad de tierra? Claro. ¿Iban a proteger? Sí, Y la lluvia que exactamente. hace, entran, drenan, mantiene húmedo durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, Sí, los vegetales. sí, sí, Pero sí. si nosotros no Cuidamos el planeta. cuidamos eso, ¿qué le va a hacer? Claro. Bueno, esperamos la estrella de Belén. El 24, profe. Bueno, ¿Qué es? Estrella, cometa, ¿te ahí acordás? está. Ah, La bueno, vamos a para ver, ¿eh? contarle el objeto que se ve en el cielo. Ajá. Claro. Entonces vamos a ver la estrella de Belén. Ay, Rosa. qué lindo. Le voy a contar así sintéticamente. Ajá. Apenas oscurece, vamos a ver que acá en el oeste Ajá. hay un objeto brillante que es Venus. Ajá. Este lucero acá. Todos estos Sí. meses, estos 2-3 meses se están viendo Se está impresionantes. viendo impresionante Venus. cerca de la luna también. Después del Sol y la Luna, el objeto más brillante es Venus. ¿Estamos? Ah. Venus está en la constelación de Capricornio. Sí. Y si vemos allá al oeste, opuesto al Sol, vamos a ver que ya está saliendo Júpiter, tan brillante como Venus, justo está en oposición. La Al semana oeste. pasada. O sea, Entonces, hay que mirar al oeste. Al oeste se ve un objeto grande, un poquito menor luminosidad que Venus. Impresionante.
Y si dejan ocurrir la noche, van a ver que arriba de Júpiter, ¿sí? Allá en el noroeste, casi a las 11 de la noche lo vamos a tener más alto en el cielo, Ajá. arriba van a ver que está el famoso arbolito de Navidad. Sí, Una B, ¿no es cierto?, mayúscula, ¿no es cierto?, Sí. invertida, en el que decimos el arbolito de Navidad. En el hemisferio norte, si lo miran, lo van a ver la B normal. Esa mira. es la cara de Toro, de Tauro. Es la constelación de Tauro. O sea que arriba de Júpiter está Tauro. O sea que Júpiter viene a ser como la base del arbolito de Navidad ahora. Espectacular, se ve ahí. O sea que Es la constelación de Tauro. Apenas oscurece, ¿eh? Pero si dejamos ocurrir 10, 11 de la noche, lo vamos a ver más alto hacia el norte y se va a ver bien el arbolito. Es la cara de Tauro. Tiene una estrella rojiza que se llama Aldebarán, ahí cerquita de ella. Ese es un cúmulo estelar de unas 500, más o menos 400 estrellas que forman un cúmulo estelar donde nacieron estrellas y están ahí separándose. Bueno, y ese es el famoso arbolito de Navidad. Y con respecto a la estrella de Belén, Sí, yo voy a contar anécdotas y sintéticamente. sí. Siempre se pensó, o sea, ¿qué es lo que se vieron en el cielo, ¿no es cierto? Los reyes, Sí. la gente que venía del oriente, Ajá. ¿qué es lo que vieron? Sí. Los científicos nunca se meten en esas cosas de religión ni nada, ¿no es cierto? Pero sí Ujú. quieren saber qué ocurrió ese día o qué ocurrió esa época en el cielo. Claro. Porque está escrito en algunos lugares y quieren saber qué ocurrió. Ujú. Entonces, por ejemplo, en esa época no se sabían que eran las supernovas, las estrellas que explotaban. No se entendía mucho que eran los cometas, no se Sí. entendía muchos fenómenos en el cielo que hoy actualmente ya se entiende. Entonces, ¿qué dijeron? A ver, ¿qué es lo que habrán visto estas personas, ¿no es cierto?, en el cielo que llamó la atención desde el hemisferio norte mirando hacia el sur, fue, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿Qué es sí. lo que les llamó atención? Y sintéticamente le voy a contar. A ver. Dicen que empezaron los astronautas. Hoy en día nosotros tenemos como tenemos en las aplicaciones, bajamos el cielo, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en este momento. Ay, Que no. ya tenemos que constelaciones. Los chicos lo tienen todo, ¿no es cierto? Yo quiero esa aplicación, no Bueno, la tengo. hay un montón gratis, hay un montón que se paga. Entonces, ¿qué puedo Ajá. hacer? Puedo retroceder en el tiempo Ajá. y ver en esa época, 1, 2, 3, 4, 5 años antes de Cristo, qué objetos se ven en el cielo. ¿En serio? Que llamen la atención. Ay, ¿Cómo por- están los planetas? por favor. O puedo avanzar en el tiempo, 10, 20 años, 100 años, 1000 años, y cómo va a estar el cielo en el futuro. Entonces los astrónomos que decían, a ver, ¿qué es lo que vieron? El cometa Halley pasó en el año 6, 7 antes de Cristo, Sí. que podía haber Que sido es un lo que se anuncio. escuchó, sí. Podría ser. Sí, Otro sí. cometa no hay registro. Ujú. Dice lluvia de estrellas. Bueno, pero lluvia de estrellas no eran fenómenos que llamaba la atención mucho, pero pudo haber sido un objeto de mayor tamaño que haya impactado, ¿no es cierto? Pero no hay registro de que haya caído un objeto a la Tierra y eso. Ajá. Entonces, una supernova, una estrella que nació en el cielo, por ejemplo, hay supernovas, la última espectacular fue en el año 1064, que se vio en el cielo durante varios meses, incluso de día se veía la estrella que Sí, había sí, explotado. sí, sí. Entonces dice, bueno, pero en esta época no había ni una supernova importante que quedaba en la historia. Entonces, parece que hay dos explicaciones. Yo le voy a contar una, la que más me gusta a mí. Ajá. Recordemos que en el hemisferio norte, en este momento, comienza el invierno. Nosotros estamos en verano, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Si fue el nacimiento en invierno, es muy difícil, porque dice que el único registro que hay en la Biblia es que el niño Jesús estaba en su pesebre cuando los pastores estaban cuidando sus cabritas, Sí, sus sí. rebaños que recién habían nacido. Por lo Ajá. tanto, tenía que haber sido, ¿qué? Entre primavera y después de primavera. Y ellos en esta época, ¿qué están? Están en invierno, Ajá, sí. otoño-invierno, o sea, ¿estamos hasta ahí o no? Sí, sí, sí. Recuerden sí. que el calendario se reformó varias veces. Claro. Entonces, yo les cuento la explicación que suponen algunos. Dicen que, recuerden que también se calcula que fue entre el año 1 y el año 7 antes de Cristo. 1 y 7. ¿Por qué? Porque vivía el rey Herodes. Herodes era el que mandó a matar a todos los inocentes, ¿no es cierto? Porque Sí. dice, A los niños. claro, porque venían Sí. estas personas y decían, venimos a adorar a nuestro rey nuevo. El otro- Pero pará, Claro, yo era el porque rey, si yo era por el eso, rey. Claro, sí, por sí. eso Herodes en ese tiempo mandaba a asesinar a todos Claro. los niños. Entonces se enteró de que alguien nació. Sí. Entonces dijeron, llévenlo rápidamente al niño, escóndanse con él. Bueno, y encontraron este lugar, ¿no? Que fue Sí. un Vos sabés establo que- ahí. Vos sabés que yo vi el otro día la película de María y bueno, relata un poco esa situación y Sí. es Y horroroso, entonces- bueno. Claro, y entonces Herodes, ¿qué hizo? Entonces se calcula que era en la época que vivía Herodes. Ujú. Herodes, por la historia se sabe que murió en el año 1 antes de Cristo. Recuerden que el calendario pasó del año -1 al año 1. Se desfasó un año entero, o sea, del año -1 al 0 no se tomó en cuenta.
Cuando se hace el calendario se pasa del año -1 al año 1. Ajá. Se perdió un año entero. Ah, ¿Se entiende mira. o no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso nosotros decimos siglo XX, 1900, siglo XXI, 2000, ¿no es cierto? Entonces, perdimos un año. Las Entonces, cosas que uno se entera. entonces por ¿qué Dios. ocurrió? Herodes manda a matar a los chicos, ¿no es cierto? Menores de 2 años. Entonces se supone que fue en el Sí. reinado de Herodes. Sí, sí, Herodes sí. murió en el año 1. Una generación. Por lo tanto, mandó. tendría que haber sido el nacimiento, el fenómeno que vieron en el cielo, tenía que ser antes, en 2, el año 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ujú, Que llamó la atención. Y los astrónomos dan la siguiente explicación, la que más me gusta a mí. No Ujú. quiero influir en esto con nadie, No, no, pero no. quiero contar qué es lo que sucedió. En Stellarium pueden buscar y va a ver que en el cielo en esa época ocurrió este fenómeno. Mira. Dice que el año 3 a.C., en agosto, ocurrió una conjunción en el cielo Ajá. entre Júpiter y Venus. Justo que Júpiter está saliendo ahora al atardecer, Sí. acá opuesto al Sol en el oeste, Sí. y Venus está aquí, pero en esa época estaban juntos en la constelación de Leo. El agosto del año 3 antes de Cristo. Y esto se Y modifica. estos estaban tan juntitos que qué si lo- nosotros prestamos atención llamó mucho la atención. Obvio, sí. Y en esa sí. época, ¿qué miraba? No tenían televisión, no tenían radio, no tenían cine, no tenían plaza para pagar. No, y Entonces, ¿qué aparte hacían? que los hombres, Estudiaban el sol, claro, el cielo. los hombres se guiaban por las estrellas Y- para viajar, para... Y contaban su historia y ponían en Ujú. el cielo y adoraban eso, ¿no es cierto? Sí, Y sí, tenían sí. sus dioses. Entonces dice que Júpiter y Venus estaban juntitos durante 10 meses. Y justo coincidía que era con la constelación de Leo. Y con... Y Leo, recuerden que el hemisferio norte la ven derechita, nosotros acá Leo la vemos al revés. Sí. Leo es el león. Y junto a la estrella alfa, la más brillante de Leo, que es la estrella Régulo. Ujú. Y Régulo significa en latín pequeño rey. Ah, Y como mirá. estaban juntos Venus y Júpiter, ¿qué tiene que ver? Venus es diosa de la belleza, diosa de la fertilidad. Qué hermosa Y historia. Júpiter, ¿qué es? Sí. Dios de los dioses, el Sí. dios de todos los dioses. Y Ajá. estaban juntos. ¿Y qué iban a tener? La estrella Ajá. más brillante, un pequeño rey. Exacto. Entonces, durante 10 meses dice que estuvieron juntos. ¿Y qué ocurrió? Venus se separaba y se acercaba durante 3 veces en esos 10 meses. Y llamó la atención. Pero llamó la atención porque el movimiento de la Tierra también influye en el movimiento que veamos por perspectiva, ¿no es cierto? Que se separan un poquito y se Sí. juntan. Se llama triple conjunción de Júpiter y Venus, ¿sí? Que ocurrió en el año 3, durante 10 meses. Ajá. Durante 10 meses hasta el año 2 antes de Cristo. Y se calcula que en junio del Ajá. año 2 antes de Cristo Sí. seguían juntos, y ese fue el mensaje que le dieron en el cielo a estos conocedores, ¿no es cierto?, Sí, de sí. sus cosas que ponían en el cielo, sus Ujú. historias, su leyenda, entendían, era una especie de, no me quiero meter en otro lado, pero eso que entendían cómo funcionaban de acuerdo al movimiento de los planetas o las estrellas en el Ujú. cielo, cómo influían en nuestros caracteres, que no quiere decir que ciencia es, porque la ciencia, Ujú. la astrología, que no tiene nada que ver de astronomía, ¿no es cierto?, Sí, sí. no es ciencia natural, ¿no es cierto?, pero ellos vivían con eso. Y se calcula que ese fenómeno que ocurrió, la triple conjunción, más de 10 meses, ¿y qué ocurrió? Los Reyes Magos vieron en el norte, hacia el sur, y recorrieron casi 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, para ver su pequeño rey. Mira vos, Más de qué 1000 kilómetros. hermoso. Por eso llevó mucho tiempo, ¿no es cierto?, Los recorrer. guió. Sí, los guió. Pero ellos supusieron que iban a ser un rey. Bueno, hasta ahí nomás. Recordemos que los babilonios, los que eran los Reyes Magos, tenían mucha cultura, ¿no es cierto?, en astronomía de su época, ¿no es cierto?, y relacionaban mucho con estos fenómenos. No Qué quiero influir en nada, bárbaro. pero los astrónomos suponen que puede haber sido esta triple conjunción que ocurrió en el año 3 y 2 antes de Cristo. Y hay otra en el año 7 antes de Cristo que ocurrió entre Júpiter, Marte y Saturno en la constelación de Piscis, que la constelación de Piscis también era muy famosa, ¿no es cierto?, para los astrólogos. Qué Pero esta bárbaro. es una de las que me gusta más a mí. Qué historias tan hermosas, ¿no? Y que vale la pena recordarlas porque hay mucha gente que no sabe y que a lo mejor lo escuchó en algún momento, Sí. pero no está de más recordarlas. Yo, de parte de la astronomía, de la ciencia, ¿no es cierto? La Ujú. ciencia no quiere influir tampoco mucho en esos sentidos, No, ¿no es cierto? no. Pero científicamente ocurrieron esos fenómenos en el cielo que suponen pudo haber influido, ¿no es cierto?, en Ujú. esas, recordemos que eso ocurrió hace 2000 años atrás, ¿no es cierto?,
Muchos registros, ¿no? Claro. De eso, ¿viste? Lástima que ahora, por ejemplo, la contaminación lumínica hace que uno no pueda observar, ver mucho las estrellas. Sí. Yo alcanzo a ver todavía de mi patio, ¿no es cierto? Salgo todas las noches y miro estos días que había llovido, limpió la atmósfera, se ve lindo todavía, pero si uno tiene muchas luces es muy difícil de ver. Claro. Recuerden que tenemos un derecho nuestro universal, de todo, ¿eh? Sí. Es el derecho de salir al patio de mi casa, Ujú. y ver el cielo y ver todas las estrellas que pueda. Es un derecho. Y sin querer, ¿no es cierto?, nos están cortando. ¿Y el ese espacio derecho. Y No sí. podemos- es un patrimonio universal? Claro, porque esto también, mirar las estrellas, es un patrimonio de todo. ¿Y por qué vamos a contaminar? Y si Claro. nosotros prestamos atención cuando vamos a la ruta y vemos las ciudades como están la luminosidad, Ay, sí, qué hermoso. gastamos energía. La tercera parte podemos dirigirla, ¿no es cierto?, y hacerla mostrar y disfrutar del patio de la casa mirando el cielo. Qué hermoso. Así que bueno, entonces esos son los hechos más trascendentes que De van a estos ocurrir de estos ajá, últimos días en del año. este, bueno, último año del mes. Así que un 2024 que ya se está yendo cada vez más rápido. Hoy ya qué fecha es, 20. Por Dios. El otro día le dije a él, pasó volando diciembre y se me reía. No sé. Bueno, así que entonces ha sido un gusto estar con ustedes, chicos. No, para nosotros siempre es un placer. Nos vemos la semana que viene, una feliz Navidad, Ujú. feliz Año Nuevo, ¿no es cierto? Igualmente. Y siempre contando cosas del cielo. Que Ajá. hay mucha gente que escucha la radio, y me Sí, pregunta y me para en sí, la sí, calle y me sí. comenta y bueno, y salimos a hacer actividades, siempre salimos a hacer actividades. La Ajá. última hicimos el 15, ¿no es cierto?, allá en el polideportivo, que hicimos también. Y ahí Ajá. contamos la historia y vimos Júpiter con el telescopio y vimos la Luna y vimos Ajá. Venus y vimos las constelaciones cuando se puede. Bueno, yo ahora, por ejemplo, anoté que tengo que mirar para el oeste. Para Apenas oscurece, ¿no es cierto? apenas oscurece para Al poder oeste vamos a ver Júpiter grandote, casi Ujú. del mismo tamaño que Venus, están opuestos los dos. Ahí y está. arriba, más cuando esté bien oscuro, van a ver el arbolito que es la cara de toro de Tauro. ¿no es Ujú. cierto? Más o menos a qué hora Bien. oscurece. Y no, a partir de las 8:15 está oscureciendo. Bueno. Júpiter sale. Y Listo. si miramos al sur, ¿no es cierto? Y no tenemos contaminación lumínica, Ujú. vamos a eso de las 10, 9 de la noche, vamos a ver dos manchas grandes, así Sí. borrosas, ¿no es cierto? Esas son las nubes de Magallanes, dos galaxias vecinas que se encuentran cerca de nosotros. Qué Casi hermoso. todos estos 3 meses están en el cielo. Sí, yo me acuerdo cuando era chica me gustaba mucho mirar el cielo. Veía las Tres Marías, el arbolito que Bueno, usted dice. apenas oscurece, si miramos al este, sí, sí. tenemos las Tres Marías. Y Sí, sí. así un poquito más al norte vamos a tener a Júpiter, ¿no es cierto?, con Tauro. Pero Ajá. acá en el este están las Tres Marías. Recordemos las Tres Marías que está al norte, Sí. las Tres Marías que está al norte, esa estrella se llama Mintaka, recorre todo el ecuador del cielo, que es la proyección del ecuador de la Tierra en el cielo. Todo el ecuador. Si miramos esa estrella, tenemos el ecuador del cielo, que es la proyección del Ajá. ecuador de la Tierra en el cielo. La Cruz del Sur también. La Cruz del Sur la vemos a la madrugada ahora, ¿no es cierto? Porque justo esta época del año no Sí. se la ve. Todo eso me gustaba mirar, o sea, obviamente eran otros tiempos. Nosotros teníamos una galería en mi casa y dormíamos afuera. ¿Sí? Ahora ya no se puede hacer eso, obviamente. Y antes de dormir miraba todas las estrellas. La verdad que era muy lindo. Pero bueno, otros tiempos. Ahora ya tenemos que buscar otra manera. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, La muchísimas verdad, gracias, un señora. placer. Muchas felicidades. A vos, Tenerlo. Gustavo, muchas Bueno, felicidades. gracias. A los Para la chicos de familia la también, radio. usted, Así su que familia. estamos en contacto. Por favor. ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio que me dan ustedes a mí también, Sí. porque dije yo, bueno, vengo acá para contar algo que va sucediendo, así como Sí. ustedes cuentan el tiempo que va a pasar mañana, pasado, ¿no Ajá. es cierto? Y bueno, yo dije, bueno, voy a contar el cielo, que como se ve, porque se ven distintos todos los meses, hay Sí. distintas anécdotas o planetas que se ven así, o cometas o Por estrellas supuesto. fugaces, y entonces gracias por darme el espacio acá a ustedes, ¿no es cierto? En la Ajá. radio como siempre. ¿Todavía se resiste al celular? Ah, ¿yo? Sí. No, yo sin celular. Yo Ay, todavía no. Es una de las pocas personas que conozco que se Y resiste a me tener adapté, esto. me adapté. Pero está y- bien, me parece pero, perfecto. pero hace falta porque sí o sí hoy en día necesitan para todo, para trabajar, para estudiar, Sí. para estudiar y sacar buenas Sí. conclusiones. O para alguna emergencia. Sí, sí, para emergencia también. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo. Gracias, Bueno. profe. Bueno. Muy Gracias. bien. Nos vamos a la Vamos a la pausa. pausa. Dale.